Reporte 100. Alfredo Lecona, activista en favor de los derechos humanos y en temas de seguridad y en temas distintos de este país, está con nosotros esta mañana. Alfredo Lecona, asumió a la Calderón la señora Piedra. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días. Pues sí, lamentablemente han manchado el nombre de Rosario Piedra, la han metido en un espectáculo lamentable, forzando una imposición. Yo no recuerdo haber visto una toma de protesta de algún funcionario, algún titular de un órgano autónomo que se haya dado de esta forma. Llega golpeando las formas y todo esto, llevan golpeando a la CNDH a un momento crucial, donde lo que más hubiera requerido es fortalecerla y no viciarla de legitimidad desde el momento de la elección para el nuevo periodo. Es lamentable lo que hizo el Senado de la República, lo que encabezó la bancada mayoritaria, que no entienden nada más ni para qué funciona la CNDH. Por ahí habían argumentos, incluso ayer, que Rosario Piedra iba a resolver hasta el caso Colosio. De ese nivel sí fue el debate, y violando muchas leyes, violando sus propios acuerdos. Un espectáculo realmente lamentable. Ahora, independientemente de la forma en que llega Rosario Piedra Ibarra y del mecanismo por el cual fue elegida, Alfredo Lecona, ya está ahí, ya es la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Tiene el perfil para encabezar la CNDH? Yo considero que no. ¿No tiene el perfil? Yo creo que no tiene el perfil. Mira, se ha dicho mucho que por ser una familiar directa de una víctima de desaparición, esto la hace el perfil idóneo para encabezar la CNDH. Yo creo que definitivamente es una buena noticia que las víctimas o quienes han sufrido la violencia y padecido la violencia del Estado puedan llegar a cargos importantes, cargos de derechos humanos, pero nada más quiero que veamos lo que declaró ayer, sí, después de su toma de protesta respecto a los periodistas. Sí. Le preguntan a Rosario Piedra qué opina de los asesinatos a periodistas en lo que va de ese sexenio, y pregunta extrañada si se están asesinando periodistas en el país. No sabía Rosario Piedra ayer, ya como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en este país la violencia contra los periodistas es lamentablemente cosa de todos los días. Sí, y también le preguntan de los migrantes y hace una defensa de la política migratoria del presidente sí, Andrés Manuel López Obrador, sí, que las cosas ya cambiaron, dice. Sí, está en el discurso que traen todos los partidarios del presidente, todos sí, los correligionarios del presidente y miembros de Morena, porque eso es lo que ha sido Rosario Piedra en los últimos años, una mujer de partido, leal al presidente. Entonces no es desacreditarla porque nos ponen su dignidad incuestionable enfrente para defender los atropellos en el Senado de la República, el nombramiento fraudulento que se le dio ayer, pero poco se dice que atrás de todo esto hay una institución que cotidianamente desempeña labores fundamentales para acotar la crisis de derechos humanos. Sí. Las acciones de inconstitucionalidad que interpone, las recomendaciones que hace, requieren que sea independiente del poder político, más cuando estamos viviendo tiempos en los que se profundiza la militarización, en los que se profundiza la crisis de derechos humanos, y que pues lamentablemente una persona que apoya las acciones de entrada del gobierno federal poco va a poder hacer. Ahora, ¿cómo explicas, Alfredo Lecona, que el PRI apoyó a Morena para que Rosario Piedra llegara a la presidencia? Mira, ya es una serie de cosas muy difíciles de explicar. Sí. El Senado violó 3 normas fundamentalmente. La primera es el propio acuerdo que los senadores se dieron. Se aprobó y se acordó que se iban a presentar evaluaciones técnicas con indicadores que iban a ser vinculantes para quien formara para las personas que integraran la terna que se propondría al Pleno, y esto no fue así. Ya hoy por hoy nadie habla ni siquiera de esa parte.
sea, nunca vimos una evaluación de ninguna persona que se inscribió como candidata y que participó en el proceso. La segunda norma que se violó fue la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en su artículo 10 ter decía que se tendría que regresar la terna a comisiones para proponer una nueva una vez que hubiera sido rechazada en el Pleno. Pues se rechazó 2 veces. La tercera votación, que es la en donde se cometió el fraude para imponer a Rosario Piedra, es la que es lo que permitió que se invisibilizara esta obligación que se tenía de proponer una nueva terna y tantas fueran necesarias hasta que hubiera una candidata o un candidato elegible por las 2/3 partes del Senado. Y la tercera norma que se violó fue la Constitución misma. El artículo 102, apartado B, dice clarísimo que para ser presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se requería del voto de las 2/3 partes de los miembros presentes en la Cámara de Diputados. Todo este lío de los 116 o 114 senadores. El propio Ricardo Monreal ha reconocido que fueron 116 senadores los que votaron, o sea, los que estuvieron presentes en la sesión, y solo calcularon 114, solo tomaron en cuenta 114 votos por supuestamente existir 2 boletas anuladas o papeles en blanco o sobres, y ese es el argumento central que tomó el PRI para ya en el último momento rechazar incluso la repetición de la votación misma. Pues se pedía, o eso así se justificó el PRI, que se regresara la terna a comisiones, lo cual es correcto. Sí. El punto es que en las votaciones anteriores a la propuesta de Monreal, que había ofrecido reponer solamente la votación, los senadores y las senadoras rechazaron en su mayoría que la terna se regresara a las comisiones, o sea, que el procedimiento se repusiera desde donde se tenía que reponer. Entonces, creo que el argumento de los senadores del PRI, el argumento de los senadores de todos los partidos que votaron por que no se repitiera la votación, digo exclusivamente la votación, pues atiende a diversos intereses. La verdad es que cuando Ricardo Monreal, ayer a mediodía, ofrece reponer la votación, él creía que le iba a alcanzar, que la aritmética le iba a favorecer. En su cálculo tenía los votos necesarios para votar por Rosario Piedra Ibarra, y cuando empezó la sesión y las distintas votaciones empezaron a darse en el Pleno, se dio cuenta que habían más senadores de los que él pensaba. Sí. Habían 121 senadores, por lo cual se habrían requerido 81 votos para poder elegir a Rosario Piedra Ibarra, y no tenía más de 76 o 77. Entonces hubiera sido más evidente el rechazo a la candidata Rosario Piedra, y por tanto se fueron operando con el PRI, con sus aliados, con el Verde, para que ni siquiera esa consulta para la reposición de la votación se diera. Es realmente un espectáculo lamentable de gatopardismo, de simulación, que nada favorece ni al Senado de la República, ni a la CNDH, ni a la propia Rosario Piedra. Ahora, ¿hay posibilidad de impugnar de que los participantes en esta terna y que los aspirantes a la CNDH impugnen este proceso? La hay por la vía judicial. Tengo entendido que lo va a hacer el Partido de Acción Nacional, sí, que lo van a hacer incluso candidatos y candidatas que estuvieron inscritas en el proceso, y pues sí, parece que se va a judicializar el asunto, la designación, y con estas 3 normas que violaron los senadores y las senadoras a lo largo de todo el proceso, pues yo espero que haya cabida en el Poder Judicial para poder revisar algo así. Ya no son tiempos para no entender que los actos del Congreso de la Unión son actos de autoridad que también pueden ser pueden violar derechos humanos, y de eso van los amparos, y de eso tendría que ir estos juicios que se inicien en contra de esta designación, de no permitir que la representación popular, que la representación que tienen los senadores, las senadoras, los diputados, las diputadas atiendan a intereses que no distintos al del interés público.
Alfredo Lecona, experto en temas de libertad de expresión, justicia, corrupción, transparencia y organizaciones de la sociedad civil, muchas gracias por tomar esta llamada. Al contrario, gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Hasta pronto. Es activista, defensor de derechos humanos, Alfredo Lecona, dándonos sus puntos de vista acerca de la accidentada llegada de Rosario Piedra Ibarra a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Reporte 100.